Hola amigos y amigas de expertos de Excel, ¿cómo están? En este video vamos a aprender a ejecutar las macros paso a paso. Vamos a seguir trabajando sobre el mismo archivo y para abrir el editor de macros vamos a, como siempre, ir a programador y apretar Visual Basic aquí o simplemente apretando la combinación de teclas Alt y F11 y se nos va a abrir el editor de Visual Basic. Ahora bien, habíamos visto en el video anterior que teníamos diferentes módulos y que habíamos nombrado uno de los módulos formatos y en el módulo formato tenemos nuestra macro que es la que va a realizar la operación o el procedimiento sobre los datos que tenemos acá. Entonces, para poder comprobar que la macro funciona, por un momento voy a agarrar toda esta información y le voy a eliminar el formato yendo a inicio, borrar formatos. ¿Ok? Bueno. Volviendo al editor de Visual Basic, nos vamos a posar sobre el título de la macro o sobre cualquier renglón de la macro y vamos a apretar F8. Al apretar F8 se nos va a marcar de amarillo la primera línea de nuestro procedimiento, ¿no? Que como ya visto en el video anterior, una macro está compuesta o está contenida por el sub más el título de la macro y finalizando, ¿no?, con el end sub. Entonces, cada vez que yo apriete F8, la macro va a bajar de renglón. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que al bajar de renglón va a estar ejecutando esa línea de procedimiento. Y ahora bien, vamos a tratar de leer lo que hicimos y vamos a tratar de utilizar los conceptos del primer video para poder explicar qué es lo que está haciendo esta macro. Si se acuerdan, habíamos hablado de que el Visual Basic es un lenguaje de programación orientado a objetos. Nosotros decimos llamarlos basado en objetos porque no vamos a estar creando objetos, sino que vamos a estar utilizando los que el Excel nos provee. Y uno de esos objetos podían ser rangos, columnas, filas. Entonces, en este caso, nuestro objeto es el conjunto de columnas entre la B y la D. Y a este conjunto de columnas nosotros les vamos a estar aplicando una acción. ¿Ok? Y esa acción es select, o sea, seleccionar. Entonces, si yo aprieto nuevamente F8, lo que me tiene que hacer esta sentencia es seleccionar las columnas de la B a la D. Entonces, aprieto F8 y ahí efectivamente se generó eso. Ahora, el nuevo objeto, ¿ok?, pasa a ser la selección. O sea, la selección que hicimos previamente. Y a esa selección yo le voy a aplicar una característica, o sea, una acción más, que va a ser el ancho de las columnas. Y eso va a estar determinado por column width. Y el ancho, acá el numerito indica cuál va a ser el ancho de la misma. Entonces, si aprieto F8, esto me debería, bueno, ajustar las columnas. En este caso no me va a ajustar porque ya tiene el tamaño ese. Pero si de pronto yo lo hubiera achicado, ¿no? Y ahora sí aprieto F8, me va a aplicar la acción de ajustar el ancho de las columnas. ¿Qué dice el siguiente renglón? Dice que el rango B3, o sea, el rango compuesto por una única celda B3, le voy a aplicar la acción de seleccionar. Entonces aprieto F8 y selecciona la celda. Y ahora a la selección, o sea, a la celda que está activa, a la celda seleccionada, que es la B3, la seleccionada previamente, se les va a ir aplicando un aumento del tamaño de las letras hasta llegar a la 22. A ver, si hacemos F8 una vez, F8 otra vez, F8 otra vez, ahí logramos aplicarle el tamaño. A la misma selección le vamos ahora a decir que la fuente sea negrita, o sea bold, o sea que la fuente de la selección sea negrita, sea igual a true, o sea verdadero. Si apretamos F8, base de datos clientes se debería transformar en negrita y así lo hizo. Ahora bien, la siguiente acción que le vamos a aplicar a nuestro objeto, que es la selección, o sea el rango B3, es colocarle el subrayado, ¿okay? El underline style single, que es la acción en concreto. Vamos a apretar F8 y bien.
Ahora bien, el siguiente renglón me va a decir que va a seleccionar el rango de B5 a D5, que va a ser mi próximo objeto, y ese objeto lo va a seleccionar, o sea, la acción que voy a aplicarle va a ser la de selección. Entonces aprieto F8, voy a seleccionar. Y lo que viene de acá en más es todo ese formato que nosotros le aplicamos al título de nuestra tabla cuando grabamos la macro. Entonces, la primera acción a ese objeto va a ser transformarlo en negrita. O sea, nuevamente vamos a apretar F8 y ahí lo seleccionamos como negrita. Si se dan cuenta, esta sentencia es igual a la que estaba acá arriba. Entonces, de a poquito cuando vamos viendo y ejecutando línea por línea las macros, vamos a ir interpretando mucho mejor cuáles son, digamos, las acciones que se le aplican sobre los objetos en Excel. Ahora, lo que viene de acá en adelante es todo ese formato del fondo y demás. Es difícil de leerlo, traten de no presionarse para entender o sea, línea por línea, sino que en estas primeras etapas que hacen sus macros, lo que tienen que intentar es lograr el objetivo. Para ser eficientes con macros y con Visual Basic hay mucho tiempo y sobre todo mucha práctica de frustración. Entonces, lo que diría, digamos, este bloque que va desde With hasta EndWith va a ser que le va a cambiar el color del fondo de las celdas. Entonces voy a apretar F8, van a ver que a medida que voy avanzando se le va cambiando el color del fondo. Las siguientes líneas van a estar hablando de ese borde inferior doble que nosotros seleccionamos para poder diferenciar rápidamente el título del resto de los elementos de la tabla. Es simplemente formato esto, no tiene mucha ciencia cuando grabamos la macro, ¿no? Y acá capaz se traduce en muchas líneas, pero estas líneas son importantes poder, aunque sea interpretarlas. Entonces, ¿qué es lo que diría esta macro? Bueno, va a decir que cada uno de los bordes, el superior, el inferior, el izquierdo, el derecho, no tengan ningún tipo de línea, pero uno en particular va a tener una línea doble, ¿no? Acá vemos que leemos doble. Entonces el edge bottom, el estilo de la línea, va a ser doble. Y el color va a ser negro, 0 es negro y demás. Y el thick va a ser, o sea, la anchura de esa línea va a ser de 1 píxel. Entonces voy a apretar F8, ¿no? En cada una de ellas para ir ejecutando cada línea. ¿Ok? Ahí ya se debe haber aplicado el formato. Y el último elemento o la última línea de nuestra macro es la selección del rango B6. Terminamos seleccionando B6 porque se ve que apretamos Enter cuando hicimos la macro. En el siguiente video vamos a mostrar cómo podemos editar todo esto para hacerlo un poquito más eficiente o poder decirle dónde terminar o dónde comenzar con las mismas. Entonces si aprieto F8, selecciona B6 y aprieto una vez F8 más y termino la macro. Ahora, algunas cosas a tener en cuenta. ¿Qué pasa si yo empiezo a ejecutar, ¿no? Y por momentos decido, bueno, hasta acá quiero ejecutar. Puedo apretar Stop o si quiero avanzar rápido, puedo apretar Play. Si aprieto Play, ejecuta toda la macro. Si aprieto Stop, deja de ejecutar ahí. Entonces, todo lo que está por debajo no lo ejecutaría más. Vamos a probar cómo sería eso nuevamente. Vamos a ir a borrar formatos. Vamos a decirles que hasta acá quiero ejecutar. No, un poquito más, así se ve bien. Hasta acá quiero ejecutar. Si aprieto Stop, la macro se ejecuta hasta ahí. Entonces, ¿qué nos permite esto de poder ejecutar línea por línea o parar o ponerle play a toda la macro? Podemos ver o testear ciertas líneas para ver si funcionan adecuadamente. Y otra cosa más, o sea, podemos hacer lo siguiente. Podemos rápidamente, ¿no?, ejecutar y si de pronto queremos volver atrás, podemos con el mouse simplemente arrastrar la ejecución hasta volver al punto que nosotros queremos retornar. Ahí volvemos a ejecutar nuevamente. Si ponemos play, ejecuta todo. Algo que también puede ser muy útil es decirles, bueno, yo solamente quiero ver o analizar todo lo que suceda a partir del rango B5-D5. Todo lo anterior sé que funciona bien y por ende quiero pasarlo rápidamente. Entonces podemos hacer lo siguiente, podemos apretando con el clic izquierdo en el renglón, nos va a aparecer ese botoncito de color bordó
o rojo muy oscuro, voy a poder, por ejemplo, apretar play y la macro se va a ejecutar y va a parar en ese botoncito. Y estos botoncitos yo puedo ponerlos cuantas veces quiero mi macro. Si quiero sacarlos, tengo que apretar nuevamente sobre ese circulito. Entonces, esto me va a permitir a mí poder ejecutar hasta donde quiero, ¿ok? Sin la necesidad de estar pensando dónde quiero frenar. Este es el primer paso para que puedan ustedes empezar a analizar esas macros que grabaron, a veces de manera muy intuitiva, y que probablemente estas macros tengan quizás alguna sentencia que no esté del todo bien, ustedes quieren corregir. En los siguientes videos vamos a aprender cómo poder ir modificando ciertos valores para poder decirle a la macro que grabamos de manera intuitiva que haga algo distinto a lo que grabamos la primera vez.